Bueno, el tema al poner es difusión molecular en fluidos y transferencia de masas. El grupo número 4, presentado por Otero Guido Javier Andrés, Ortega Martínez Sara, profesor ingeniero químico Dairo Pérez Sotelo, Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Básicas, Departamento de Química, Montería, Córdoba, 2020. Los temas a sustentar son los siguientes: difusión y transferencia de masas, difusión molecular en fluidos, difusividad o coeficiente de difusividad, difusión molecular en estado estacionario, en fluidos sin movimientos y en flujo laminar, difusión molecular en gases y números adimensionales. Les voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es la difusión. La difusión es un proceso físico irreversible en el que consiste en el flujo neto de átomos, iones a otra especie dentro de un material. Las partículas se mueven de una región de alta concentración hasta obtener una distribución uniforme, inducido por la temperatura y el gradiente de concentración. En la imagen que ven ahí se puede observar un antes y un después de una difusión a través de un tiempo, como se observa. Difusión y transferencia de masa. El transporte de masa es un proceso espontáneo en el que la naturaleza, que resulta principalmente de un gradiente de concentración y de una determinada especie química en un medio dado. Como podemos ver, agua con sal, antes y después agua con sal. Existen medios de transferencia de masas que son similares a la forma de transferencia de calor por conducción y convección. Transferencia de masa por convección. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de una sustancia. Se puede producir cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Un ejemplo, aquí podemos observar el agua dentro de un recipiente cuando es sometida a calor. Ocurre un proceso de convección. Transferencia de masas por conducción. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular. Es decir, el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, donde se produce un flujo de calor desde la temperatura más alta a las temperaturas más bajas. Aquí podemos observar cómo un material de hierro es sometido a calor y cómo se mueven los átomos, moléculas, de las más calientes a las menos calientes. Difusión molecular. Pues la difusión molecular no es más que el movimiento térmico de todas las partículas, o sea, líquidas o gas, a temperatura por encima del cero absoluto. La difusión explica el flujo neto de moléculas de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Una vez que estas concentraciones son iguales, las moléculas continúan moviéndose, pero se ha establecido un equilibrio. Es decir, el resultado final de la difusión molecular se denomina equilibrio dinámico y es una fase con temperatura uniforme. Difusión molecular en fluidos. La difusión molecular en fluidos es el movimiento de las moléculas cuando trabajan individualmente a través de una sustancia, sea líquido o sea debido a su alta energía térmica. Este fenómeno conduce finalmente a una concentración completamente uniforme de sustancias a través de una solución que inicialmente pudo haber sido no uniforme. Difusión en líquidos. De acuerdo a la teoría cinética simplificada, uno puede imaginar que una molécula viaja en línea recta con una velocidad uniforme que ahora con otra molécula también con una velocidad cambian tanto su magnitud como en dirección. Su velocidad promedio depende de la temperatura, como la molécula viaja en cierta trayectoria. Estas moléculas
durante un cierto de tiempo rapidez de difusión solo en pequeñas fracciones de longitud de su trayectoria final, pues la rapidez de difusión es muy pequeña o muy lenta dependiendo de la temperatura, aunque podría aumentar esta rapidez con un descenso de presión, o sea, disminuir su presión, que reduciría a un número de choques con un incremento de temperatura que aumentaría la velocidad molecular. Por ejemplo, aquí como puedes observar, si se coloca una solución de sulfato de cobre azul en un recipiente con agua, el sulfato de cobre se reparte al final en todo el líquido. Con el tiempo el color azul, se vuelve uniforme en cualquier parte de esta solución. Para la difusión en gases, pues digamos que es un sistema que no está en equilibrio. Por ejemplo, una capa de amoníaco y aire como una solución gaseosa en contacto con una capa de agua líquida. También sucede que la alteración espontánea mediante difusión molecular que involucra finalmente a todo el sistema a un estado de equilibrio de altura se detiene. Difusividad o coeficiente de difusividad. Bueno, la difusividad en líquidos y gases. Dice que las dimensiones para la difusividad en líquidos son las mismas que para la difusividad en gases, longitud al cuadrado sobre el tiempo. Pero, sin embargo, a diferencia de los gases, la difusividad varía apreciablemente con la concentración. Vamos a ver unas ecuaciones ahora en cual indican esos sistemas. Difusividad en líquidos y gases. Difusividad en gases. Pues las expresiones para calcular D, que es la difusividad, cuando se cuentan con los datos experimentales, está basada en la teoría científica de los gases. ¿Qué resulta de la teoría científica de los gases? Que las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a una distancia entre sí, que también las moléculas se encuentran en movimientos continuos, en forma desordenada, chocando entre sí y con la pared del recipiente, dando lugar a las presiones del gas. También dice que los choques son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía, es cinética, entre otros. Bueno, aquí vemos la ecuación como es, en donde D sub AB es igual a la difusividad en metro cuadrado sobre segundo, como les dije anteriormente, en una longitud sobre tiempo. Y T es la temperatura absoluta en Kelvin, que se retrata ahí. Muy bien. Difusividad en líquidos. La difusividad en líquido, según la ecuación expresada, dice que en donde D sub AB, que es la difusividad en A, en una solución diluida en solvente B, en longitud sobre tiempo, en metro cuadrado sobre segundo, M sub B, peso molecular del solvente, kilogramo, temperatura en Kelvin, y U, la viscosidad de la solución, B sub A, volumen molar del soluto en el punto de ebullición normal, entre otras, y el factor de extracción para el disolvente, dependiendo que el disolvente es. Muy bien. Bueno, la difusión molecular en estado estacionario, en fluidos sin movimientos y en flujo laminar. Según la ley de Fick, que nos dice que la difusión son leyes cuantitativas escritas en forma de ecuaciones diferenciales que describen matemáticamente el proceso de difusión de materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe equilibrio químico o térmico. Aquí podemos observar su ecuación donde N sub A es la velocidad molar de difusión por unidad de área, C es la constante molar de A, concentración, Z es la distancia entre las direcciones de difusión. Claro, D A sub B es la difusividad en metros sobre segundo. Ahora, aplicando una integral a esta ecuación, cuando la difusión es en el sentido de Z, con N sub A y N sub B siendo estas constantes, entonces las variables se reparten así. Nos queda que la integral de todo eso, en donde uno indica el principio de trayectoria de difusión
C sub A elevado y el 2 y final la trayectoria de difusión bajo Z. Ahora, difusión molecular en gases. Ahora, de manera más adecuada para su uso con un gas, la ecuación de Fick ya integrada nos queda de esta forma, donde P sub A es la presión parcial del componente A, P sub T es la presión total y E sub A es igual a la concentración en fracción molar de esas. Además, como C es la concentración molar, nos da la ecuación ideal de los gases de tal forma que reemplazando las ecuaciones 2.2 y 2.24 nos queda la ecuación 2.25 y que reemplazando la 2.25 con la 2.23 nos resulta de esta forma. Para utilizar estas ecuaciones, la relación entre N sub A, que es la velocidad molar de difusión de los componentes. Ahora, por ejemplo, si se va a fraccionar metano sobre un catalizador, como vemos aquí, CH4 es igual a disociación C, carbono más 2 hidrógeno molecular, en circunstancias tales como el CH4 es igual a A, es A, digamos así, se difunde hacia la superficie de fraccionamiento y el H2, hidrógeno molecular, que es B, se difunde al seno del fluido. Entonces la estequiometría de la relación fija de la relación N sub B es igual a menos 2 N sub A. Y así resulta que todo eso es igual a menos 1. Muy bien. Bueno, para los números adimensionales. El número de Arquímedes. Esta ecuación se utiliza en transferencia de movimiento, en particular en flotación, fluidización y movimiento debido a diferentes densidades. Es proporcional a. Es un número, como es un número adicional, G, eso es aceleración gravitacional, D sub L es la densidad del fluido, D densidad del cuerpo, U viscosidad dinámica y L es su longitud. Para el número de Biot, es un número adimensional también, utilizado en cálculos de transferencia de calor. Se utiliza muy frecuentemente. H es el coeficiente de transferencia molar a la superficie, L es longitud característica en metros, K su conductividad térmica. El significado físico del número de Biot puede entenderse imaginando el flujo de calor desde una esfera caliente sumergida al flujo desde que la rodea, en fin, entre otros. El número de Brinkmann es un número dimensional relacionado con la conducción de calor desde una pared a un flujo viscoso en movimiento. Se usa en la fabricación y procesos de polímeros. Mu es la viscosidad del fluido, K la conductividad térmica, T sub W la temperatura de la pared y T sub 0 temperatura del fluido. El número de capilaridad representa el efecto relativo entre la viscosidad, fuerzas viscosas y la tensión superficial que actúa a través de una interfaz entre un líquido y un gas, líquido-gas, o entre dos líquidos inmiscibles. Mu es la viscosidad del líquido, P es la velocidad de caracterización, R es la tensión superficial entre las dos fases. Por ejemplo, para el número de capilaridad, dice que si una burbuja de aire en un flujo de líquido tiende a deformarse por la fricción del flujo del líquido debido a los efectos de su viscosidad. El número de Eckhart expresa la relación entre la energía cinética de un fluido y la diferencia de entalpía en una capa límite térmica, como podemos ver. Muy bien, pues los números adimensionales son números que no tienen unidades físicas, como lo definan, y por lo tanto es un número puro. Los números adimensionales se definen como productos o coeficientes de cantidades que sí tienen unidades, de tal forma que todas estas se simplifican. Simplemente se simplifican y no quedan unidades. Bibliografías.
Muchas gracias.